Estamos a punto de entrar en uno de los años más críticos que Nostradamus vio en sus visiones. Y no lo digo para asustarte, lo digo porque necesitas saberlo. 2026 aparece en sus cuartetas con una frecuencia que pone la piel de gallina. El profeta que predijo el 11S, la pandemia y la caída de líderes mundiales dejó 7 advertencias específicas para este año. Y créeme, no son coincidencia. La primera habla de un cielo que se oscurece en pleno día. La segunda menciona una guerra que no será entre naciones, sino entre la propia humanidad y algo más. La séptima, bueno, esa ni siquiera estoy seguro de que debamos hablar de ella todavía. ¿Sabes qué es lo más perturbador? Que 3 de estas predicciones ya empezaron a manifestarse, ahora mismo, mientras miras este video. Nostradamus no era un simple vidente, era un médico, un astrónomo, un estudiante de las leyes ocultas del universo. Pasó años en estados de meditación profunda, donde el tiempo se doblaba ante él, y lo que vio para 2026 lo hizo escribir con mano temblorosa. Algunos dirán que sus textos son ambiguos, que pueden interpretarse de 1000 formas, pero cuando conectas los puntos con lo que está pasando hoy en geopolítica, tecnología y los movimientos de los astros, las piezas encajan de una manera que te dejas sin aliento. Esto no es entretenimiento barato, es información que puede cambiar completamente cómo te preparas para lo que viene, porque si Nostradamus acertó en el pasado con una precisión escalofriante, ignorar lo que dijo sobre 2026 sería un error que pagaremos caro. Voy a revelarte cada una de estas 7 predicciones, sin filtros, sin suavizar nada, pero también te voy a mostrar el lado que nadie te cuenta. ¿Qué significan realmente para tu despertar espiritual, para tu evolución como alma? Y cómo puedes usar este conocimiento no para vivir en miedo, sino para elevarte. Porque aquí está la verdad que los expertos no entienden. Nostradamus no predecía para aterrorizar, predecía para despertar. Si este contenido es de tu interés, dale like y suscríbete al canal. Esto apenas comienza. 1. El eclipse de la bestia. La primera predicción es también la más inmediata, y habla de un eclipse que no será como los demás. En la Centuria Tercera, cuarteta 34, Nostradamus escribió: cuando el sol se oculte en el día claro y la bestia se avista por todos, entonces comenzará el gran cambio que nadie podrá detener. Agosto de 2026. Tenemos un eclipse solar que cruzará partes de Europa y el norte de África. Pero no es solo eso. Los astrólogos llevan meses hablando de que este eclipse coincide con una alineación planetaria que no se repite en 800 años. Marte, Saturno y Plutón formando un triángulo exacto. La bestia, aquí es donde se pone interesante. Nostradamus usaba lenguaje simbólico. La bestia no es un monstruo literal, es la manifestación de nuestros miedos colectivos, es todo aquello que hemos negado como humanidad y que finalmente sale a la superficie. Piénsalo, ¿qué hemos estado negando? El colapso climático real, la manipulación de la información, el control que hemos cedido sin darnos cuenta, la desconexión espiritual masiva. El eclipse de 2026 marca el punto donde ya no podemos mirar hacia otro lado, donde la oscuridad se hace tan evidente que nos obliga a encender nuestra propia luz. Y aquí viene la parte espiritual que cambia todo. Los eclipses siempre han sido portales, momentos donde el velo entre dimensiones se adelgaza. Nuestros ancestros lo sabían, por eso hacían ceremonias, rituales, preparaciones. Este eclipse en particular, según los cálculos de Nostradamus y lo que ahora confirman astrólogos modernos, abre una ventana de transformación, un periodo de 18 meses donde las decisiones que tomemos como individuos y como colectivo determinarán el curso de los próximos 500 años. No es exageración, es geometría cósmica. Cuando el sol se oculta físicamente, estamos siendo invitados a iluminar nuestro sol interno, esa chispa divina que llevamos dentro. Porque lo que viene después del eclipse, según Nostradamus, depende completamente de cuántos de nosotros despertemos a tiempo. La primera predicción no es una maldición, es una llamada de atención. ¿Qué significa para ti en lo práctico? Que agosto de 2026 no es un mes cualquiera, es un punto de inflexión personal, un momento para soltar lo que ya no sirve, para enfrentar tus propias sombras, para decidir conscientemente quién quieres ser en el mundo que viene. Los maestros espirituales de todas las tradiciones coinciden. Los grandes cambios externos siempre comienzan con transformaciones internas. Nostradamus lo sabía, por eso no solo predijo el eclipse, predijo nuestra oportunidad de trascender. Pero espera, porque si esto te parece intenso,
La segunda predicción habla de algo que ya está entre nosotros y que la mayoría no puede ver todavía. Algo relacionado con la tecnología y una forma de control que opera en silencio. Y cuando entiendas de qué se trata, vas a ver tu teléfono de otra manera. La segunda predicción es quizás la más controversial y la más relevante para este momento exacto. Centuria 1, Cuarteta 63. Las máquinas pensantes hablarán con voz de muchos y el hombre olvidará quién es. La gran confusión vendrá cuando lo falso parezca más real que lo verdadero. Cuando Nostradamus escribió esto en el siglo XVI, no existía ni siquiera la electricidad. Máquinas pensantes, imposible que lo entendiera literalmente. Y sin embargo, inteligencia artificial, deepfakes que son indistinguibles de la realidad, voces sintéticas de personas que ya murieron, contenido generado por IA que inunda Internet, noticias falsas creadas en segundos, conversaciones con chatbots que parecen humanos. Y aquí está lo que te va a volar la mente. Nostradamus no solo predijo que existirían, predijo que en 2026 llegaríamos al punto crítico, el momento donde ya no podremos distinguir qué es real y qué no. Pero la parte oscura no es la tecnología en sí, es lo que hace con nuestra conciencia. El hombre olvidará quién es. ¿Lo sientes? ¿Esa desconexión? Esa sensación de vivir en múltiples realidades a la vez. Redes sociales, noticias, algoritmos que te muestran solo lo que quieres ver. Burbujas de información, echo chambers. Cada persona viviendo en su propia versión de la realidad. Y en 2026, según los textos de Nostradamus, esto alcanza un punto de quiebre, donde la fragmentación de la verdad es tan extrema que la sociedad empieza a colapsar desde dentro. Porque no podemos funcionar como civilización si ni siquiera compartimos la misma realidad base. Ahora la mayoría interpreta esto como algo apocalíptico, terror tecnológico, distopía total. Pero hay otra lectura, una espiritual. Cuando lo externo se vuelve tan confuso, tan caótico, tan imposible de navegar, solo nos queda un refugio, ir hacia adentro, reconectar con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que sabe la verdad sin necesidad de algoritmos o verificadores de hechos. La intuición, la sabiduría del alma, la conexión directa con lo divino. Nostradamus era un místico. Entendía que las crisis externas son siempre oportunidades para el despertar interno. Y esta segunda predicción no es una advertencia de que la IA nos destruirá. Es una advertencia de que si no fortalecemos nuestra conexión con lo real, con lo sagrado, con nuestra propia conciencia, nos perderemos en el laberinto. 2026 es el año donde esto se vuelve urgente, donde ya no puedes postergar tu práctica espiritual, tu meditación, tu conexión con la naturaleza, tu capacidad de discernir desde el corazón y no desde la mente programada. Los datos ya están aquí. Los estudios muestran que el uso excesivo de IA está correlacionado con aumento en ansiedad, depresión, sensación de vacío existencial, porque estamos terciarizando nuestra humanidad, dejando que las máquinas piensen por nosotros, creen por nosotros, decidan por nosotros. Y Nostradamus vio exactamente esto hace 500 años. ¿Qué haces con esta información? Simple. Recuperas tu soberanía mental y espiritual. Cuestionas todo, meditas más, pasas tiempo en silencio, te reconectas con tu cuerpo, con la tierra, con las cosas que son reales más allá de cualquier pantalla. Porque la tercera predicción se pone aún más intensa. Habla de un conflicto que no será entre países, sino entre algo mucho más fundamental. Y cuando la entiendas, todo lo que está pasando en el mundo cobra un sentido completamente diferente. Tercera predicción.
Y esta te va a hacer replantear las noticias que ves cada día. Centuria 2, Cuarteta 91. La gran guerra no será de espadas ni de fuego, sino del alimento y del agua. Los hermanos pelearán por lo que antes era abundante, y los poderosos controlarán la sed del mundo. Nostradamus habló de guerras del agua en 2026, y no es ciencia ficción, es geopolítica actual. Justo ahora, mientras miras esto, hay tensiones creciendo por recursos hídricos. El río Colorado prácticamente seco, sequías masivas en Europa, África enfrentando crisis hídricas sin precedentes, China construyendo represas que afectan a 6 países río abajo, India y Pakistán en conflicto permanente por los glaciares del Himalaya que se derriten. Los expertos en seguridad internacional ya lo dicen, las guerras del siglo XXI serán por agua y alimentos, no por petróleo, no por ideologías, por supervivencia básica. Y 2026 es el año donde, según Nostradamus, esto escala. Los hermanos pelearán por lo que antes era abundante. ¿Captas la profundidad de esta frase? Hermanos, no enemigos, hermanos, personas que deberían estar unidas, que comparten el mismo planeta, la misma humanidad, peleando por recursos que durante milenios fueron regalos naturales de la Tierra. Esto es el karma colectivo manifestándose. Décadas de explotación sin conciencia, de contaminar ríos, de desperdiciar agua como si fuera infinita, de priorizar ganancias corporativas sobre ecosistemas. Todo eso está volviendo, y 2026 es cuando la factura llega de forma que ya no podemos ignorar. Pero aquí está el giro espiritual que cambia todo. Esta crisis no es un castigo, es un maestro. La Tierra nos está enseñando algo fundamental. Todo está conectado. No puedes envenenar un río sin que eventualmente ese veneno te toque. No puedes tomar sin dar. No puedes vivir en desequilibrio perpetuo sin que el universo restaure el balance. Y ese balance duele, especialmente cuando lo has evitado durante tanto tiempo. Nostradamus entendía las leyes herméticas. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. La sequía externa es un reflejo de la sequía interna. La lucha por recursos físicos es un espejo de la escasez de conciencia, de compasión, de conexión con lo sagrado. ¿Qué hacemos con esto? Primero, lo práctico. Si vives en una zona vulnerable, considera seriamente cómo asegurar acceso a agua limpia. Aprende a conservar, a valorar cada gota, no por paranoia, sino por reverencia. Segundo, lo espiritual. Entiende que el agua es vida, es el elemento de las emociones, de la purificación, de la fluidez. Cuando honras el agua externamente, estás honrando tu propia naturaleza fluida, tu capacidad de adaptarte, de limpiar lo que ya no sirve, de fluir en vez de resistir. Las tradiciones indígenas siempre lo supieron, por eso hacían ceremonias al agua, por eso pedían permiso antes de tomar de un río, por eso entendían que el agua es sagrada, consciente, viva. Y en 2026, según Nostradamus, la humanidad moderna aprenderá esta lección por las malas. Pero aquí está la oportunidad. Tú no tienes que esperar a que la crisis te obligue. Puedes empezar ahora, cambiar tu relación con los recursos, vivir con más gratitud, consumir con más conciencia, dar gracias por cada vaso de agua que tomas, porque cuando suficientes personas despierten a esta verdad, el futuro que Nostradamus vio puede cambiar. Las predicciones no son destino fijo, son advertencias, bifurcaciones, oportunidades para elegir otro camino. La cuarta predicción es donde las cosas se ponen realmente místicas. Habla de un evento celeste que solo ocurre cada 1000 años, y lo que significa para los que están en el camino espiritual es... Bueno, prepárate para esto. Cuarta predicción.
Y aquí entramos en territorio que los científicos no pueden explicar del todo. Centuria 6, Cuarteta 6. En el año del gran alineamiento, el velo se romperá. Los que tienen ojos verán más allá, y los dormidos despertarán con terror o con amor. El gran alineamiento, Nostradamus lo mencionó múltiples veces, y los astrólogos han identificado exactamente de qué habla. Marzo de 2026. 7 planetas visibles alineados en el cielo nocturno: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, formando una línea casi perfecta. La última vez que algo así ocurrió fue en el año 949, hace más de 1000 años. Los astrónomos lo llaman curiosidad, los astrólogos lo llaman portal, los místicos lo llaman activación. ¿Qué significa realmente? En todas las tradiciones espirituales, los planetas no son solo rocas flotando en el espacio, son arquetipos, fuerzas, conciencias. Cada uno representa aspectos diferentes de la experiencia humana y cósmica. Cuando se alinean, esas fuerzas se unifican, se potencian, crean una ventana donde la energía fluye de manera diferente. El velo se romperá. El velo entre dimensiones, entre lo físico y lo espiritual, entre lo visible y lo invisible, entre tu ego y tu alma. Nostradamus estaba diciendo que en 2026, específicamente durante este alineamiento, va a haber un salto cuántico en la conciencia colectiva, un momento donde la realidad se vuelve más permeable, donde lo que antes era imposible se vuelve posible. Para algunos esto será terrorífico. Los dormidos despertarán con terror. Imagina vivir toda tu vida creyendo que la realidad es solo lo que ves, tocas, mides, y de repente el velo se corre. Empiezas a percibir cosas que no puedes explicar, sincronicidades extremas, sueños proféticos, encuentros que parecen orquestados por algo más grande, sensaciones de conexión con todo lo vivo. Si no estás preparado, eso te desestabiliza, te aterra, porque tu visión del mundo se rompe. Pero para otros, despertarán con amor. Para los que han estado haciendo el trabajo interno, los que meditan, los que cultivan su intuición, los que ya saben que hay más de lo que vemos. Para ellos, este alineamiento es como regresar a casa. Es la confirmación de que todo lo que sentían era real. Es el momento donde su sensibilidad, que antes era una carga, se vuelve un superpoder, donde su conexión con lo divino crece exponencialmente. Los reportes ya están llegando. Personas que sienten que algo está cambiando, que el tiempo se siente diferente, que los sueños son más vívidas, que las intuiciones son más fuertes, que las señales son más claras. Eso no es casualidad, es preparación. El universo no hace las cosas de golpe, nos va aclimatando, y 2026 es el punto donde la aclimatación termina y la transformación real comienza. ¿Cómo te preparas para algo así? Primero, suelta el escepticismo tóxico. No tienes que creer ciegamente, pero abre la posibilidad de que hay cosas que la ciencia actual no mide, que tu conciencia es más vasta de lo que te enseñaron. Segundo, fortalece tu práctica. Meditación diaria, aunque sean 10 minutos. Journaling para procesar lo que surge. Tiempo en la naturaleza para reconectar con ritmos naturales. Tercero, confía en tu experiencia. Si sientes algo raro, inusual, inexplicable, no lo descartes automáticamente. Obsérvalo. Pregúntate qué te está enseñando. Los místicos de todas las épocas esperaron este momento. Nostradamus lo vio. Los mayas lo señalaron en su calendario. Los astrólogos védicos lo confirmaron. 2026 no es el fin, es un comienzo. Pero un comienzo que requiere que sueltes quien creías que eras, para convertirte en quien realmente eres. La quinta predicción conecta directamente con esto, porque habla de un líder que surgirá en medio del caos, alguien que no será lo que esperamos, y lo que Nostradamus dice sobre esta figura es perturbador y fascinante a la vez. Quinta predicción, y aquí las interpretaciones se vuelven intensas. Centuria 5, Cuarteta 53. De las tierras del sol naciente, vendrá uno que hablará de paz, pero traerá división.
Su rostro será conocido por todos, mas su corazón permanecerá oculto hasta que el daño esté hecho. Un líder que emerge en 2026 y que Nostradamus describe con detalles muy específicos, de las tierras del sol naciente, Asia, o alguien con conexiones asiáticas, o incluso metafóricamente, alguien que representa un nuevo amanecer. Hablará de paz, pero traerá división. Esto es clave. No es un villano obvio, es alguien que llega con un mensaje atractivo, prometiendo unidad, soluciones, un futuro mejor, pero cuyo efecto real es fragmentar aún más. ¿Te suena familiar? Vivimos en la era de los líderes carismáticos que dividen mientras unen, de los influencers espirituales que predican amor, pero crean cultos, de los políticos que prometen salvación, pero entregan control. Nostradamus vio este patrón, y específicamente para 2026, advirtió de una figura que llevará esto a otro nivel. Su rostro será conocido por todos, alguien con alcance masivo, medios globales, redes sociales, quizá no un político tradicional. Podría ser un líder tecnológico, un gurú espiritual, un empresario que se presenta como salvador. Lo peligroso no es la persona en sí, es nuestra necesidad desesperada de salvadores externos. Cuando la humanidad está en crisis, buscamos héroes, buscamos a alguien que nos diga qué hacer, en quién creer, cómo salvarnos, y esa necesidad nos vuelve vulnerables. Su corazón permanecerá oculto hasta que el daño esté hecho. Las verdaderas intenciones no se revelarán de inmediato. Habrá señales, pero serán sutiles. Y para cuando la mayoría se dé cuenta, el poder ya estará consolidado. La influencia ya estará sembrada. Esto no es paranoia, es patrón histórico. Hitler prometió restaurar Alemania. Stalin prometió igualdad. Los líderes de cultos prometen iluminación. Siempre empiezan con algo atractivo. Ahora, el aspecto espiritual que nadie menciona. Esta predicción es una prueba de discernimiento. En el camino espiritual, uno de los mayores desafíos es distinguir entre verdaderos maestros y falsos profetas, entre guías genuinos y manipuladores carismáticos, entre mensajes de luz y lobos vestidos de corderos. 2026, según Nostradamus, es cuando esta prueba se vuelve colectiva, global, y las consecuencias de fallar serán masivas. ¿Cómo pasas la prueba? Cultiva tu propio discernimiento. No terciarices tu poder a ningún líder por inspirador que parezca. Pregúntate siempre, ¿este mensaje me empodera o me hace dependiente? ¿Este líder fomenta mi autonomía o mi sumisión? Los verdaderos maestros espirituales te señalan hacia tu propia divinidad. Los falsos te hacen depender de ellos. Los verdaderos líderes admiten sus errores y limitaciones. Los falsos se presentan como infalibles. Los verdaderos guías te invitan a cuestionar todo, incluso sus enseñanzas. Los falsos castigan la duda. Nostradamus no nos dio esta predicción para aterrarnos, nos la dio para prepararnos, para que en 2026, cuando esa figura emerja, tengamos las herramientas para ver más allá de la fachada. Y hay algo más, algo que los estudiosos de Nostradamus debaten intensamente. Algunos creen que esta predicción no habla de una persona, sino de un arquetipo, el falso profeta que surge en cada era de crisis, que en 2026 podría manifestarse en múltiples formas simultáneamente, varios líderes, varios movimientos, todos prometiendo salvación, todos compitiendo por tu lealtad, tu energía, tu poder personal. Y la única manera de navegar eso es teniendo tu brújula interna tan afinada que ninguna voz externa pueda desviarte de tu verdad. Pero espera, porque la sexta predicción es quizás la más literal y la más inmediata. Habla de un desastre natural específico, en una ubicación específica, y los geólogos ya están empezando a hacer conexiones que ponen los pelos de punta. Sexta predicción, y esta es inquietantemente específica. Centuria 9, Cuarteta 83. La tierra temblará en el nuevo mundo, las grandes ciudades caerán, el fuego brotará del suelo, y el mar reclamará lo que es suyo. El nuevo mundo, América, un terremoto masivo, ciudades que colapsan, actividad volcánica y tsunamis.
Nostradamus no solo predijo qué, sino dónde. Y los expertos han triangulado las descripciones con zonas sísmicas conocidas: la falla de San Andrés, la zona de subducción de Cascadia, el anillo de fuego del Pacífico, y 2026 cae dentro de ventanas estadísticas que los sismólogos han identificado como de alto riesgo, no por Nostradamus, por datos geológicos puros. La falla de San Andrés tiene un terremoto mayor cada 150 años aproximadamente. El último fue en 1906, hace 120 años. Estamos entrando en la ventana de probabilidad alta. La zona de Cascadia es aún más preocupante. Tiene un megaterremoto cada 300 o 500 años. El último fue en 1700, hace 326 años. Y cuando ocurra, será magnitud 9 o superior. Las grandes ciudades caerán: San Francisco, Los Ángeles, Seattle, Portland, Vancouver, ciudades masivas construidas literalmente sobre líneas de falla. Y no es solo el terremoto, es lo que viene después. El fuego brotará del suelo, rupturas de líneas de gas, incendios masivos como los de 1906, pero en ciudades modernas mucho más densas. El mar reclamará lo que es suyo: tsunamis. La costa oeste de América es vulnerable. Si Cascadia se rompe, olas de 20 a 30 metros podrían alcanzar la costa en minutos. Esto no es ficción, es ciencia, y Nostradamus lo vio hace 500 años. Ahora, aquí está la parte que te hará reflexionar profundamente. ¿Por qué la Tierra tiembla? Desde una perspectiva espiritual, no solo física, todas las tradiciones ancestrales entienden que la Tierra es un ser vivo. Gaia, Pachamama, un organismo consciente que responde a lo que ocurre en su superficie. Cuando la humanidad vive en armonía, la Tierra fluye. Cuando vivimos en desarmonía, la Tierra se sacude. No como castigo, como reequilibrio. Los terremotos son liberaciones de presión, energía acumulada que necesita salir. Y no solo geológicamente, energéticamente. El nivel de estrés colectivo, de trauma no procesado, de violencia y dolor acumulado en ciertas regiones, todo eso crea presión, y esa presión tiene que ir a algún lado. Nostradamus, siendo un místico, entendía esto. Sus predicciones de desastres naturales nunca fueron solo sobre placas tectónicas, eran sobre conciencia colectiva. ¿Qué haces con esta información? Si vives en zona de riesgo sísmico, prepararte físicamente es responsabilidad básica. Kit de emergencia, plan de evacuación, conocer las rutas, asegurar tu espacio. Pero también prepararte espiritualmente. Los desastres naturales tienen una forma de destruir ilusiones, de mostrarte qué es realmente importante, de forzar comunidad donde había individualismo, de revelar fortaleza donde creías que había solo fragilidad. En crisis, la gente despierta, porque ya no hay espacio para lo superficial, solo queda lo esencial. Y si Nostradamus tenía razón sobre el momento, entonces 2026 será un año donde millones de personas en América enfrentarán esa iniciación, ese momento de vida o muerte que te reconecta con lo que realmente eres. No es bonito, no es cómodo, pero es transformador. Las comunidades más fuertes que conocemos surgieron de crisis compartidas. El sufrimiento colectivo, cuando se procesa conscientemente, se convierte en sabiduría colectiva. Y quizás eso es exactamente lo que necesitamos. Un sacudón literal que nos despierte del sueño colectivo, que nos recuerde que somos frágiles, interdependientes mortales, y que justo en esa vulnerabilidad está nuestra humanidad más profunda. Pero la séptima predicción, esta es la que Nostradamus cifró con más cuidado, la que sus estudiosos debatieron durante siglos sin llegar a consenso, y la que cuando finalmente entiende su significado, te hace ver todo diferente. Séptima predicción, la más misteriosa, la más debatida y quizás la más importante de todas. Centuria 10, Cuarteta 72. En el año 1000 2 veces 16, el cielo mostrará señales claras. Los elegidos se reunirán en círculos de luz, y lo que estaba oculto será revelado ante todos. Año 1000 2 veces 16, 1000 más 2 veces 16, o interpretaciones 2000 más 26, igual 2026. Nostradamus raramente era tan específico con fechas, usaba simbolismos, metáforas, lenguaje velado, pero aquí no, aquí fue directo, como si quisiera que no hubiera ninguna duda de que estaba hablando exactamente de este año que está por llegar.
El cielo mostrará señales claras. Podría ser el eclipse de agosto que mencionamos, el alineamiento planetario de marzo, auroras boreales en lugares que nunca se han visto, fenómenos astronómicos que obligarán hasta al más escéptico a mirar hacia arriba y preguntarse qué está pasando. Pero las señales del cielo no son solo literales, son también simbólicas, señales de que algo más grande está en juego, de que estamos viviendo un momento único en la historia humana, de que el universo mismo está tratando de captar nuestra atención. Y luego viene la línea que lo cambia todo. Los elegidos se reunirán en círculos de luz. Detengámonos aquí. ¿Por qué esta frase ha sido mal interpretada durante siglos? ¿Quiénes son los elegidos? No es una élite espiritual. No son los perfectos, los iluminados, los que ya llegaron. Los elegidos son simplemente los que eligen, los que conscientemente deciden despertar en medio del caos, los que hacen el trabajo interno cuando sería más fácil distraerse, los que cuestionan la narrativa oficial, los que no esperan salvadores externos, sino que activan su propia llama divina. Eres tú si eliges serlo. Es así de simple y así de profundo. Y en 2026, según Nostradamus, algo extraordinario sucede. Estos individuos dispersos por todo el planeta comienzan a reconocerse entre sí, como si llevaran una marca invisible que solo otros despiertos pueden ver, una frecuencia que resuena. Se formarán círculos, comunidades, no templos con jerarquías, no organizaciones con líderes supremos, círculos, espacios horizontales donde cada persona es igualmente valiosa, donde la verdad se comparte, no se impone, donde la luz se multiplica en vez de acapararse. Círculos de luz, espacios sagrados donde la sanación es posible, donde la verdad es bienvenida, donde la evolución consciente no es teoría, sino práctica diaria. Y aquí está lo hermoso. Estos círculos ya están formándose, ahora mismo, en grupos de meditación, en comunidades online de buscadores sinceros.